Muy buenas y bienvenidos una semana más a Laboras Hub. Al habla Miquel, me acompañan, como de costumbre, una semana más, Gaizka Larrauri. Gaizka, ¿qué tal? Opa, Miquel, Arraldeón. Y Oyer Subimendi. Oyer, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con Alex Rayón. Alex es vicerrector para Relaciones Internacionales y Transformación Digital en la Universidad de Deusto, con más de una década dedicado a la docencia. Alex es además miembro del Consejo de Administración en First Saturday Foundation, asociación cuyo objeto es la promoción del arte y la cultura como actividades esenciales para el progreso y la convivencia humana. Y, por supuesto, Alex es un divulgador nato, con innumerables publicaciones en medios de diversa índole. Entre ellos destaca su columna semanal en Deia, en la que nos sumerge en el mundo de la tecnología y, bueno, el impacto social también, ¿no?, que tiene esa tecnología. Bienvenido a Laboras, Alex. ¿Qué tal? Pues muy bien. Muchas gracias primero por la invitación y nada, un placer estar aquí con vosotros. El placer es nuestro, así que venga, vamos con ello. Oyer, todo tuyo. Bueno, pues Alex, en primer lugar, y antes de un poco desgranar un poco tu historia personal y también profesional, nos gustaría hacer una pregunta que solemos hacerla siempre al principio y que parece igual muy sencilla, pero no siempre nos la responden de forma automática. Supongo que en realidad conlleva un poco de reflexión detrás. Y la pregunta es, ¿quién es Alex Rayón? ¿Cómo te definirías? Pues bueno, soy un bilbaíno con mucho orgullo de serlo, porque creo que, no sé, en un mundo tan internacional como el que tenemos, querer tanto a la tierra donde nos hemos criado, pues es realmente singular. Soy informático también, otra de las particularidades que creo que me definen muy bien, y soy un apasionado de la tecnología. Llevo desde muy pequeño, desde que mi abuelo me metió un ordenador en mi casa, cacharreando y tratando de entender un poco cómo los ordenadores cambian la sociedad. Y bueno, aparte de eso, pues un apasionado también del deporte y de estar con mis amigos. Así que ha sido una definición muy improvisada, pero muy natural, como ves, Oyer. Bueno, pues nos quedamos con eso. Y ahora siguiendo un poquito más, bueno, tal y como ha dicho Miquel, pues eres actualmente vicerrector para Relaciones Internacionales y Transformación Digital en la Universidad de Deusto, pero queremos saber un poquito cómo ha sido ese camino que has recorrido hasta llegar a este punto, ¿no? Porque a pesar de tu juventud, vemos que realmente has sido emprendedor, hemos podido saber que con 17 años ya programabas aplicaciones para Oracle. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido ese camino o ese, digamos, esa precuela de tu historia actual, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso de también elegir pues, la ingeniería industrial, como sabemos que has estudiado y demás? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues es una pregunta que me han hecho muchas veces, más que nada por la edad, sobre todo, porque entiendo que todo lo demás tampoco tiene mucho misterio. Yo creo que hay mucha gente que ha estudiado informática y le ha ido muy bien la vida con ello. Pero yo creo que hay dos elementos importantes. Lo primero es pues, lo que me gustaba y me gusta el ajedrez, y se da la circunstancia de, bueno, pues esa derrota de Garry Kasparov por un ordenador. Y en ese momento dado de la historia, pues me pregunto que qué es eso, que es cómo un ordenador puede ganar a mi ídolo. Y en ese momento, pues bueno, me intereso un poco por los ordenadores actuales, ¿no? Y la segunda historia es, bueno, no sé, esto para que quede grabado es un poco de pudor, pero bueno, mi abuelo me compró una grabadora de CDs, claro, ya no nos acordamos de aquello, pero esa grabadora pues me permite empezar a clonar programas y videojuegos y, bueno, pues aparte de eso también a ganar dinero, que es un poco la parte más pudorosa, ¿no? Porque yo era muy joven, pero claro, era un mercado tremendamente lucrativo, ¿no? Que vendías cada copia por 400, 500 pesetas, más o menos. Y claro, pues de repente empiezo a tener dinero y empiezo a gastármelo en tener un mejor ordenador, que por aquel entonces pues eran todavía muy costosos. Entonces, por eso la edad, ¿no? Porque todo esto yo tendría pues 14, 15 años y pues me compro el primer programa para aprender a programar, me intereso por cómo funcionan esos programas que ganaban al ajedrez. Y bueno, pues esos dos factores, que al final la vida es eso, es dos cosas que se juntan en el mismo espacio-tiempo,
y que permiten a una, pues hacer algo muy diferente a lo que hacen los demás. Y ahí empiezo a programar y por eso bueno, pues, he procurado toda mi vida hacer cosas por delante de los demás, pero no por un tema competitivo, sino porque siempre me ha gustado estar donde están pasando las cosas. Así que a partir de ahí, pues llego a la Universidad de Deusto a estudiar informática. Tampoco tenía muy claro qué quería estudiar, pero bueno, la verdad es que la informática me apasionaba y bueno, pues me saqué las ingenierías bueno, pues siempre con esa pasión por aprender a manejar las máquinas, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que todavía hoy me sigue gustando. Y bueno, pues nuevamente de manera un poco natural eso es el motivo, ¿no? Por el que de manera tan temprana he hecho esas cosas. Luego, hemos visto que has formado parte de proyectos como R2MC o Tenzin, que forman parte de Urbegi. O sea, que hay una faceta también en ti un poco emprendedora, ¿no? No sé qué nos puedes contar al respecto. Sí, bueno, pues el primer proyecto fue R2MC, efectivamente. Bueno, aquí se juntan nuevamente partes de la historia, entornos domóticos. Finales del 2007-2008, cuando todavía estaba la burbuja inmobiliaria, la SPRI, junto a la Diputación, empieza a invertir un dinero muy importante en empezar a aportar inteligencia, hardware pues esas viviendas que había, ¿no? Y bueno, había un dinero tremendo, tremendo. Entonces, bueno, junto a un amigo decidimos participar en un programa de incubación de esos negocios que me lleva a Estados Unidos, donde, bueno, pues acabo en una incubadora para desarrollar ese proyecto. Ese proyecto acaba mal por múltiples motivos, pero el primero es porque no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. El segundo es porque lo hicimos con Java para móviles, que, bueno, evidentemente luego aparece el iPhone, Android, bueno, pues todo eso se va al garete, o sea, eso no vale para nada, pero aprendo muchísimo. Aprendo primero de lo que es una empresa, aprendo mucho de lo importante que es tener un modelo de negocio y aprendo sobre todo lo importante que es ir rápido, porque tardamos aproximadamente como año y medio en tener el primer MVP y en un mercado como el estadounidense donde, bueno, las cosas van a la velocidad de la luz. Entonces, bueno, me lo tomé como una manera de aprender y bueno, pues una manera de formarme en lo que es el mundo de la empresa / emprendimiento. Yo siempre digo que el emprendimiento para mí es al final pues aprender a gestionar una empresa rápido, bien y de manera eficiente. Entonces, a mi vuelta a España, que estuve por allí pues bastante tiempo, pues conocí todavía hoy uno de los socios del Grupo Urbegi. Evidentemente, yo creo que todas las personas que nos hemos educado en universidades pues de la Compañía de Jesús, pues tenemos mucha sensibilidad a no hacer cosas por hacer, sino que también tener cierto compromiso con la sociedad. Y el Grupo Urbegi, sabéis que es una de esas empresas que todavía hoy se dedica a la inserción de colectivos con diferentes aspectos de diversidad funcional. El grupo hoy en día sigue teniendo el 70-80% de una plantilla de 300 personas con diferentes tipos de diversidad funcional. Entonces, yo quería volver a dedicarme a la tecnología, pero no quería también aprendí mucho de lo importante que es rodearte bien, ¿vale? No rodearte de tus amigos, como hice en la primera incursión, sino rodearte de gente, bueno, pues que sepa un poco de esto. Entonces, ahí nace Tenzin, Tenzin Norgay, que sabéis que es el primer Sherpa que sube al Everest. De ahí viene el nombre, porque yo acabo de volver de una aventura así muy personal también de estar por el Himalaya. Entonces, bueno, pues Tenzin se empieza a desarrollar cuando Google empieza a coger fuerza en España. Nos dedicamos al marketing digital, una empresa de servicios y, bueno, pues ahí me lleva hasta el mundo del dato, donde todavía estoy hoy en día. Así que esos han sido mis dos proyectos emprendedores donde he aprendido muchísimo. La verdad es que nos fue bastante bien en Tenzin muchas cosas y, bueno, sobre todo, pues nos adelantamos un poco nuevamente a lo que es el mundo del marketing digital hoy en día y al mundo del dato. Sí, ahora ya volviendo un poquito, ¿no?, más a la actualidad. Ahora eres vicerrector en Relaciones Internacionales y Transformación Digital, pero lo que nos gustaría preguntarte es un poco qué rol juega, ¿no?, la universidad en la inserción laboral. Bueno, pues fíjate que es una de esas preguntas que soy un poco seguramente disruptivo en la respuesta. Yo creo que la propia pregunta, discúlpame Gaiska, pero creo que la propia pregunta en sí misma no sé si es
si casa bien. Entiendo la pregunta y es súper habitual y entiendo perfectamente que la sociedad se la haga, pero yo creo que el rol de la universidad no es precisamente ser un instrumento, ¿no?, para insertar a la gente al mercado laboral. Yo creo que la universidad, y fíjate que estaba al otro lado, nosotros en Tensing, que llegamos a ser 35 personas, oye, yo a veces me desesperaba, ¿no?, de lo poco que venían preparados, pero cuando volví me di cuenta que ese no es el camino, porque es imposible que la universidad siga el ritmo de la empresa. Yo creo que la universidad, sobre todo en nivel grado, en nivel carrera básica, tiene que dotar de unas competencias básicas a la persona para ser un eterno aprendiz, que es como yo personalmente también me defino. Entonces, ¿qué rol juega? Pues yo creo que tiene que jugar un rol de dotarnos de unas competencias básicas, de pensamiento crítico, resolución de problemas, gestión del tiempo, trabajo en equipo. Pero es difícil, ¿no?, que nos dediquemos a formar en las últimas tecnologías, porque entonces, ¿en qué papel quedan las carreras más humanistas? ¿En qué papel quedan las carreras más cercanas al mundo de las letras, ¿no?, si me permitís simplificarlo, ¿no? Yo creo que la universidad tiene que jugar un papel, por cierto, a mi juicio, cada vez más relevante para hacer a la ciudadanía crítica, para hacer a la ciudadanía ilustrada y que luego ya con 21 o 22 años la gente se vaya especializando. Esto que en el mundo anglosajón se da muchísimo, todavía en España, pues ya ves, entiendo perfectamente la pregunta, Gaisca, pero yo creo que debe evolucionar la universidad, debe evolucionar seguramente la sociedad con la universidad y seguramente también nosotras, como agentes de esa sociedad en cuanto a cómo entendemos la universidad. Pero también, ¿no?, al final estás hablando de las soft skills, ¿no?, del aprendizaje y demás, pero ¿qué soft skills, ¿no?, requiere? ¿Qué perfiles demanda también la empresa? Tú que estás viendo, ¿no?, a la hora de... Pues mira, en este sentido yo creo que las empresas cada vez van a demandar más perfiles generalistas, por tratar de simplificarlo. Hay un libro muy bueno, me vais a disculpar, soy bastante de recomendar libros, pero hay uno que me parece una auténtica delicia, muy nuevo, además se llama Range, que básicamente habla de si queremos formar perfiles en forma de I latina o en forma de T, ¿no? Bueno, básicamente viene a decir si queremos ser perfiles especialistas o perfiles transversales, ¿no? La T, la chapela, ¿no?, que tiene la T. Bueno, el libro básicamente viene a decir que la sociedad, cuanto más se especialice, mejor que las universidades saquemos perfiles generalistas. Parece paradójico lo que acabo de decir, pero tiene todo el sentido del mundo. Yo, de hecho, personalmente llevo desde de ese origen que habéis descrito anteriormente, luchando por ser generalista. Bueno, trato de aprender un poco de todo. De hecho, por fortuna en la universidad me ha tocado dar clase de absolutamente todo, desde economía, pasando por métodos cuantitativos, pasando por gestión de empresa, hasta el mundo de la programación. Eso me ha hecho cada vez más transversal y eso me ha hecho que la sociedad que va demandando perfiles especialistas a mí me permita especializarme cada vez de manera más sencilla, ¿no? Es decir, me especializo en programación de datos, me especializo en marketing digital, me especializo en lo que sea, porque la transversalidad te permite especializarte. Pero si solo eres especialista, es muy difícil dar saltos a diferentes sectores o a diferentes verticales. Entonces, a tu pregunta, Aisca, yo un poco la tesis que maneja ese libro. Yo creo que la sociedad demanda perfiles con conocimientos cada vez más transversales. Y, de hecho, hay pues muchas teorías, ¿no?, de que dicen que es muy difícil ser estar en el 1% mejor de algo, pero es relativamente fácil estar en el 10-20% mejor de muchas cosas. Es más o menos tener un Pareto, ¿no?, a nivel de soft skills, y es más o menos la estrategia que sigo, y la sigo teniendo. Mi estrategia personal es, aquí que tengo mi biblioteca, tengo libros de todo tipo de disciplinas, pues leo un poco de todo, pues no seré el mejor en nada, desde luego que no lo soy, pero bueno, me manejo en muchos campos con relativa facilidad, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es un poco el devenir de la sociedad y yo creo que por ahí va a haber mucho debate en los próximos años. Otra de tus vertientes, ¿no?, como ha comentado antes Miquel, la divulgación es algo muy... que tienes una gran vocación, ¿no?, en ello. ¿Y de dónde surge esa, ¿no?, esa pasión, esa vocación por la divulgación? Pues mira, esa sí que me parece una pregunta tremendamente sugerente porque viene precisamente lo que acabo de decir.
A ver, yo creo que hay un término así que no sé muy bien cómo traducirlo a veces, pero es el skill stacking, ¿no? Pues algo así como apilar muchos conocimientos para construir tu perfil. Y me leí un libro también que la persona que pinta las viñetas de Dilbert, estas que son tiras cómicas de, bueno, pues de la sociedad en general, tiene una autobiografía donde él también viene de campos técnicos y acaba escribiendo, bueno, pintando cómics. Y cuando le preguntaron que por qué había acabado ahí, pues él dice que básicamente porque se dedicó toda su vida a apilar varias habilidades para ser lo que es. Y una de las que narraba, bueno, había dos que me llamaron la atención. Una es la comunicación escrita y la otra es el storytelling. Eso lo leí hace ya muchos años y en ese momento digo, joder, pues si gente que ha hecho estas cosas, que le ha ido muy bien pintando cómics, viniendo de campos técnicos, destaca ser buena persona narrando de forma escrita y buena persona narrando historias, yo tengo que aprender de ello. Entonces, en ese momento, bueno, pues tenía mucha relación con el entonces director de Deia, con Bingen Supiria, y pues, bueno, le dije a Bingen, oye, ¿me dejas un espacio para escribir y empezar a reflexionar? Y además tuve la fortuna de que Bingen revisaba las columnas, ¿no? Y porque Bingen es una persona también con mucha capacidad para escribir. Entonces, bueno, fui escribiendo y me fue revisando, me fue dando feedback y así empecé, como una manera de aprender. Como veis, un hilo conductor en mi vida ha sido que me meto en todo, o sea, me meto en todo lo que pueda porque yo creo que el mundo exige eso, gente valiente, gente determinada y gente que pruebe. O sea, yo no tengo no tenía ni idea de absolutamente nada, pero he probado y he tenido la fortuna de estar rodeado de gente que me ha ido corrigiendo y me ha ido haciendo mejor persona y mejor profesional en todos los campos. Bueno, trata sobre varios temas, ¿no? Como nos has mencionado en los aspectos tecnológicos. Dentro de todas esas tecnologías, ¿no? que abarcas, ¿cuáles crees que van a ser las más disruptivas, ¿no? En un futuro a medio plazo? ¿A nivel tecnológico solo o a nivel social en general? Yo diría más social, porque al final la tecnología no aplica en la sociedad, ¿no? Al final no son tan importantes. Bueno, yo creo que hay, para mí, como tres elementos, tres paradigmas, ¿no? Que creo que van a marcar esta próxima década. El primero, y sin duda para mí quizás el más relevante, es lo que muchos llaman el factor X. Me parece que va a ser muy difícil que triunfen negocios sin conocer muy bien a la persona. Una de las cosas que ahora mismo más estoy leyendo es la de psicología. De hecho, no es anecdótico, ¿no? Que Facebook, Google, Amazon y compañía tengan a psicólogos, psicólogas, doctores en psicología como principales responsables de líneas de negocio. Y eso es porque yo creo que en una década en la que pues las personas queremos que se nos personalice la oferta, que se nos diga lo que tenemos que hacer, etcétera, etcétera, pues es que tenemos que conocer a las personas. Por lo tanto, el factor X para mí va a ser una cosa que va a estar muy presente esta década. El segundo es, bueno, si queréis, el framework de los ODS, así para entendernos, que traducido sería algo así como, creo que los consumidores cada vez van a ser más responsables. Hay una startup que estoy siguiendo mucho en Barcelona que se llama Lagam, no sé si la conocéis. Facturará, no creo que más de 1,5 millones al año, pero están creciendo muchísimo y simplemente han hecho una cosa en un sector tan competitivo como el de la ropa, que es, en lugar de entregar una prenda de ropa en 1, 2, 3 días, simplemente tú compras la prenda y luego la mandan a fabricar. Es decir, han dado la vuelta a la cadena de valor tradicional para comprometerse con el medio ambiente. No sé si la gente que nos escucha sabe que el sector textil es uno de los mayores generadores no solo de emisiones de CO2, sino también de despilfarro de agua. Por lo tanto, ellos lo que han dicho es, mira, yo me comprometo con el medio ambiente y utilizo siempre la metáfora de Lagan para decir que yo creo que empresas como estas, que den la vuelta a la cadena de valor, seguro que una prenda de ropa puede esperar 2 semanas, que es su delivery time, pero es que la reducción del impacto al medio ambiente es tremendo. Entonces, utilizo esa metáfora para también, en cierto modo, atacar, o por lo menos criticar a empresas como la Casa del Libro, que hace una alianza con Globo para entregar libros en el mismo día. Pues no sé si entregar un libro en el mismo día es necesario. Yo creo que nos estamos pasando de frenada y por eso creo que esta década va a estar muy marcada por lo que se llama también el consumidor coherente y comprometido, ¿no? Gente que realmente entienda que nos estamos cargando el planeta,
y, por lo tanto, que tenemos que a veces reflexionar también en cuanto a lo que hacemos. Y el tercero es la tecnología, ¿no? A ver, a nivel tecnológico yo creo que pues, son las de siempre, ¿no? No voy a seguramente aportar mucho. Los datos, creo que esta década va a estar marcada por el uso del dato y por la generación del dato, que no es lo mismo. Otro gran vector es la descentralización tecnológica, que es, yo ahí meto todo, meto las cadenas de bloques como forma de guardar la información de manera descentralizada, meto la descentralización del poder, pues seguramente se cita mucho Bitcoin, pero oye, que Bitcoin es una divisa para pagar. Pero ¿qué pasa con Ethereum? Los contratos inteligentes, yo creo que eso va a descentralizar mucho el poder y, por lo tanto, a nivel tecnológico, yo creo que todas las bases de datos descentralizadas y que, por lo tanto, rompan un poco ese poder centralizado que tienen todavía muchos sectores, va a cambiar muchísimas cuestiones. Y, bueno, pues antes hablábamos de los NFTs, pues es lo mismo, el arte, digamos, expresado de manera descentralizada para que cualquiera se pueda convertir en un artista digital va a cambiar muchas cuestiones. Y luego, en tercer lugar, yo creo que todas las tecnologías de procesamiento cuántico, pues nuevamente yo creo que van a cambiar muchísimas cuestiones, ¿no? Es decir, la velocidad de cómputo, pues creo que también va a ser un vector de cambio. Ese es un pequeño resumen así de cómo veo esta próxima década, Gaizka. Pero, por ejemplo, ahora hemos hablado de la tecnología, ¿no? Y bueno, creo que es evidente y nadie pondrá en duda que la tecnología está evolucionando y evoluciona y evolucionará de forma exponencial, ¿no? Pasa que esto ha surgido, ha generado también un debate, ¿no? A cuenta de la ética de la tecnología, ¿no? Que hablamos ahora de inteligencias artificiales que pueden procesar por ejemplo, valga la redundancia, un proceso de reclutamiento de un profesional, por ejemplo, y cómo regulas tú, por ejemplo, los criterios que ha de utilizar ese sistema de inteligencia artificial para filtrar los perfiles o hay sistemas informáticos que en función de una serie de parámetros deciden si una persona puede ser beneficiaria de un préstamo, por ejemplo. Entonces, claro, yo creo que ahora tenemos ese debate de cómo regular la ética de la tecnología, ¿no? Porque no sé si, o al menos yo creo que no evoluciona de la misma manera la evolución tecnológica con la regulación de la tecnología. Entonces, yo no sé si has hecho alguna reflexión en este sentido, de si en qué sentido deberíamos regular, limitar esos avances tecnológicos que están en el día a día de todos nosotros. Bueno, ahí de hecho, perdona Alex que te interrumpa, pero en uno de tus artículos de ella citas el dilema del hombre en peligro. Y si lo quieres explicar brevemente para nuestros, porque creo que es muy significativo precisamente en este aspecto, ¿no? Para nuestros oyentes, si lo quieres explicar brevemente, para mí me parece interesantísimo. Sí, bueno, hay muchos dilemas, ¿no? Morales o éticos que abre un poco la tecnología, ¿no? ¿Qué pasaría si un algoritmo se enfrenta a, pues, atropellar a no sé cuántas personas versus no sé qué, ¿no? Esas decisiones, a ver, es que se plantean como dilemas que para mí están mal planteados porque realmente, primero, eso se va a dar en un porcentaje absolutamente infinitesimal de las ocasiones, es decir, evaluar si hacer un algoritmo o no, por si un algoritmo decidiría atropellar a 5 personas o a 2, eso cuántas veces en la vida se va a dar, ¿no? Eso es un poco lo que plantean esos dilemas, ¿no? A mí me parecen que son falsos planteamientos, ¿no? Y por eso, efectivamente, lo cito en alguno de los artículos de Deia, porque yo creo que estamos llevando la conversación a extremos cuando realmente la parte sustantiva está en otro sitio. En relación a la pregunta, a ver, precisamente hace 3 o 4 meses fui al Senado invitado para hablar de ello y tengo bastante escrito de todo eso. Apenas lo he publicado en Deia porque yo creo que son temas como muy filosóficos, pero para mí esto se va a arreglar con lo que llamo yo con un ministerio de inteligencia artificial, que es una metáfora nuevamente para entendernos, ¿no? Mi planteamiento es el siguiente. ¿Por qué hay un ministerio de salud que obliga a las farmacéuticas a pasar decenas de procesos regulatorios antes de sacar un fármaco al mercado, ¿no? ¿Por qué tenemos un ministerio ahora creo que se llama de consumo, ¿no? Donde están los productos alimentarios? Antes de sacar un producto de comida hay que pasar no sé cuántos procesos regulatorios.
¿Y por qué yo hoy en media hora puedo colgar una aplicación móvil en un market de aplicaciones? Se puede instalar en cualquier móvil y en ese momento ya empezar a capturar datos de esa persona. Bueno, eso básicamente es porque, bueno, esto es muy nuevo y evidentemente todavía el agente regulador o incluso la capa política no entiende muy bien esto, por eso decía lo del Senado, porque, bueno, eso me parece un buen síntoma, que inviten a gente por lo menos a reflexionar sobre lo que les falta por hacer. Y, por lo tanto, lo que creo que falta es un código deontológico, que es un poco lo que aquel día vine a exponer, ¿no? Básicamente, ¿qué se puede hacer con los datos en origen, no ya en destino? Es que ahora mismo el comentario de Mikel me parece muy bueno porque esos dilemas se plantean en el uso de un algoritmo. Es que yo voy mucho antes en la cadena de valor. Seguramente habría que regular en origen qué se puede hacer con un algoritmo. Igual no todo está permitido. Igual no hay que permitir que una persona publique una aplicación móvil para capturar datos de por dónde se está moviendo una persona, ¿no? Pero es que eso está en el origen. Es que ya, si eso estuviera regulado, es que a nadie se le ocurre hacer una aplicación ahora y colgarla en un mercado de aplicaciones. Pero para eso necesitamos un código deontológico, como existen en muchos sectores, en muchas profesiones, ¿no? Cosas que no se pueden hacer. A ningún periodista se le ocurre preguntar algunas cosas y ponerlo en portada, porque hay un código deontológico del periodismo. Pues aquí lo mismo. Necesitamos un código deontológico de lo que se puede hacer con los datos, lo que se puede hacer con los algoritmos. Y, por cierto, esto ya hay países que lo están haciendo. Ya sé que en Europa suena mal citar a China como ejemplo, pero lo voy a hacer porque creo que somos tremendamente injustos con China. No digo que no haga cosas mal, como todas las sociedades hace cosas mal, pero acaba de publicar un código deontológico para el uso de los datos que pueden hacer los vehículos. Lo ha publicado precisamente la semana pasada. Y una de las cosas que cita ese código deontológico es que todo dato que genera un vehículo autónomo no se puede mover del coche. Esto es un paso cuántico, no tiene ninguna sociedad esto. O sea, tú ahora mismo, un dato generado en este iPhone que veis aquí, vuela rápidamente a cualquier otro servidor. Si hubiera un código deontológico que implica que todo dato generado por este móvil no se pueda mover de este móvil, evidentemente no atentaría contra mis propios beneficios, ¿no? Mis propios intereses. Por lo tanto, bueno, yo creo que ese es un poco el camino a seguir, ¿no? Y seguro que va a llegar, ¿eh? No soy, evidentemente, yo aquí Aristóteles, ¿no? Imaginando mundos. Ya hay cada vez más códigos deontológicos, pues como este que acabo de citar en China. En Estados Unidos empieza a haber ya los primeros trabajos. La ex candidata del Partido Demócrata, Elizabeth Warren, lo llevaba en su programa. Lo que pasa es que luego Joe Biden fue un poco el que salió elegido. Entonces, bueno, yo preveo que por ahí va a haber trabajo, va a haber recorrido y, por lo tanto, vamos a estar regulados, como pasa con la energía nuclear. La energía nuclear hoy en día no se puede utilizar. Esa materia prima, el uranio, no se puede utilizar para cualquier cosa. Tiene unas pautas muy reguladas. Pues eso creo que va a pasar también con esta otra materia prima, que son los datos. Creo que había una resolución de la Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Cuenta de las dashcam de los vehículos o algo así. O no sé si era resolución o recomendaciones o alguna directriz o algo en el que hablaba también de qué forma, pues por ejemplo, se veían diferentes casos, ¿no? Pero la típica cámara que también seguía grabando datos aun cuando el vehículo estaba parado, ¿no? Por una cuestión de seguridad, por ejemplo, ¿no? Pero claro, grababa hacia el exterior. Entonces, claro, ¿qué se podía hacer y qué no se podía hacer con esos datos, ¿no? Ese debate también lo hemos visto aquí. Claro, es que ahora mismo, como todo eso está tremendamente virgen en Europa, y evidentemente en España, evidentemente en Euskadi, evidentemente en mi casa, ¿no? Por transitividad. O sea, ahora mismo se puede hacer de todo, pero porque no hay ningún tipo de marco, ¿no? Entonces, efectivamente, esas cámaras son otro ejemplo más. Bueno, las cámaras está siendo tremendo, ¿eh? Yo creo que hay un campo también muy, muy, muy fértil de regulación. Relacionado con eso también me gustaría preguntarte, a ver cuál es tu opinión sobre, por ejemplo, el scroll infinito, los loot boxes, porque todas esas cosas también están sin regular y llevan hacia una... Bueno, los loot boxes sí que están regulados, Gaisca. Los loot boxes están regulados. En España, al menos que yo sepa, no. No sé concretamente en España, pero bueno, sí que se le ha metido mano, sí. Bueno, yo con las loot boxes, por ejemplo, es por lo que digo que es tan importante entender un poco la psicología, ¿no? Porque eso es pura adicción, ¿no? Del cerebro. O sea, te doy no sé cuánto gratis y luego te lo voy a cobrar de otra manera. Entonces, sí, es que todo lo que sea adictivo para el cerebro son máquinas que hay que proteger. Pues ya sea el juego, como decía ahora Mikel, pero lo que fuera, o sea, y los datos lo mismo, porque explotan todos los sesgos que tiene nuestro cerebro. Así que
Sí, yo totalmente de acuerdo contigo, Aisca. Yo creo que por ahí el juego, el arte digital, bueno, pues los algoritmos en general o los servicios, incluso la propia Netflix, este servicio que ha sacado ahora para hacer maratones de ver series. No sé, yo es que de verdad que la gente no se le lleve las manos a la cabeza de que una empresa fomente que veamos series en grupo y que encima te premie por ello y que nadie se alarme por ello es tremendo. O que WhatsApp tenga una opción de reproducir audios con 1,5 2x y que tampoco nadie diga nada, ¿no? O sea, creo que son cosas que estamos naturalizando ya en la sociedad, bueno, pues que creo que de alguna manera habría que empezar a meterles mano. ¿Qué le ves, Alex, al tema del WhatsApp? Me ha parecido curioso porque yo siempre los escucho a 1,5 y nunca me había planteado la perversidad, ¿no? O lo perverso de esto. Sí, a ver, bueno, es una tristeza cognitiva, Miquel. No por ti, que seguro que a ti no te afecta porque eres una persona con mucha capacidad, pero en otras personas hay ya muchos estudios que vienen a decir que el consumo a un tiempo no natural de la información produce un deterioro, ¿no? en nuestra forma de pensar, de razonar, etcétera, etcétera. Entonces, no me preocupas tú, Miquel Fernández Mendieta, me preocupa tus hijos, tus hijas, si se acostumbran desde los... Pues, a ver, el cerebro se desarrolla más o menos... Bueno, hasta los 6 años hay un proceso tremendamente importante en el desarrollo cognitivo de la persona, pero de los 6 a los 16, 18 es la segunda fase, ¿no? Entonces, claro, me preocupa esos 1,5, 2x en esas edades. Me preocupa WhatsApp a esas edades. Bueno, me preocupa WhatsApp en general en la sociedad, pero bueno, a algunas edades me preocupa más, ¿no? Porque no tenemos todavía una madurez cognitiva necesaria como para saber moderar nuestro consumo. Entonces, acostumbrarte a escuchar algo rápido te va a hacer que luego el día de mañana no seas capaz de leer un libro, no seas capaz de escribir un texto de 2 o 3 páginas. Entonces, es lo que llamo yo la tristeza cognitiva. A ver, es un comentario muy habitual en la universidad, nos dicen muchos profesores, ¿no? Joder, es que cada vez leen menos. A ver, yo creo que sí, que leen de otra manera. Pues seguramente prefieren audioleer, ¿no? Audiolibros. Pero claro, imagínate un audiolibro leído a 1,5x. Pues hay muchas evidencias científicas que dicen que el proceso de retención es muy diferente. También sabemos que la mejor manera de aprender es espaciando el aprendizaje. Lees algo, te tranquilizas y lo vuelves a leer. Claro, si tú te acostumbras a leer todo rápido y una vez, a ver, de verdad que no soy yo un teórico del aprendizaje, pero es que es tan evidente con tantas evidencias. Sí. Que eso nos va a dañar como sociedad, vamos a pensar cada vez peor. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Yo con lo que llamo yo el slow learning, o el aprendizaje lento, vamos, que estemos más tranquilos. Me parece muy interesante, Alex, porque fíjate que yo siempre, y nunca he indagado al respecto, pero siempre soy muy aficionado a los podcasts, ¿no? También a la lectura, pero quizás hoy en día más a los podcasts por tema de tiempo, ¿no? La capacidad de memorización que tengo con un libro en comparación con un podcast es a lo mejor 20 veces mayor. Escucho podcast uno detrás de otro y me puedo acordar de un 10% de lo que se ha dicho, ¿no? En cambio, leo un libro y te acuerdas un porcentaje mucho mayor, ¿no? Nunca he sabido a qué atribuirlo, pero algo debe haber detrás, ¿no? Bueno, pues más allá de los procesos neurológicos, que el texto pues, nos retiene más. Pensad que un libro, a ver, ¿por qué nos gustan los podcasts tanto? Porque podemos estar planchando, fregando o limpiando. Entonces, el cerebro no está lo que los teóricos del aprendizaje llaman foco total. Un libro nos focaliza totalmente. Entonces, tienes todos los recursos del cerebro dedicados a procesar lo que estás leyendo. Por eso es tan importante leer. Es que es fundamental leer. Y por eso me produce esa tristeza cognitiva de la que os decía la gente que no lee. Pero es que como si leen de folclore, sí, me parece perfecto. Lo importante es leer, porque el cerebro no se deteriora. Y por eso los escritores y toda esta gente dura tantos años, ¿no? Su cerebro. Porque está hiper demostrado que el cerebro llega mejor a la vejez. El podcast, pues evidentemente dedicamos un ancho de banda de aprendizaje mucho menor. Y por eso nos gusta, ¿eh? Yo también, yo que conduzco mucho, estoy todo el día escuchando podcast, todo el día. Pero claro, no, como bien dices, me acuerdo luego de un 15%, pero bueno, suficiente, mejor eso que ir escuchando música. Entonces, es un tema de ancho de banda de nuestro cerebro y es un tema de foco. Y por lo tanto, bueno, pues lógicamente por eso es tan importante los procesos cognitivos de atención total, ¿no? Y por eso también es tan importante, pues, por ejemplo, estudiar, ¿no? Dices, a ver,
no me sirvió de nada lo que estudié de biología. Sí, sí te sirvió. Seguramente no te acuerdas de los volcanes que estudiábamos en geología para entender lo que está pasando en La Palma. Pero bueno, todo eso que dedicábamos a sistematizar el aprendizaje seguro que nos ha traído a tener ahora mismo un cerebro mejor amueblado, ¿no? Entonces, por eso yo soy tan crítico un poco con eso de qué nos sirve, ¿no? Esa sociedad tan utilitarista de atribuir una causa-efecto a todo lo que hacemos es bastante más complejo. Yo delego toda la potestad en decir que tenemos que estudiar a los que saben de esto, que son gente que tiene muy estudiado cómo el cerebro realmente aprende. Hablando precisamente del impacto de la tecnología en la sociedad y en los individuos, una de las, quizás el blockchain es la nueva tecnología por antonomasia, por lo menos a nivel calle, ¿no? Para aquellos que no somos expertos en tecnología. Y una de las preguntas que siempre nos hacemos es, ¿qué aplicaciones sociales puede tener algo como el blockchain? Bueno, todos los nudos gordianos de poder que hay ahora mismo en la sociedad son aplicaciones sociales. Voy a coger mi preferido porque, no sé, igual alguno de vosotros es notario o registrador de la propiedad, pero bueno, con todos mis respetos, me parece que tenéis, si alguno de los que me escucha, un poder un poco injusto. Entonces, todo lo que sea democratizar los fedatarios públicos, a mi juicio, ya es social. Porque me parece injusto que haya un señor o señora que por firmar tenga que cobrar ese dinero. Me parece bien que existan ahora mismo, pero socialmente es injusto, a mi juicio, por lo menos, repito. Pero lo mismo para los exportadores, ¿no? ¿Por qué para exportar algo de aquí a Shanghai tengo que pasar por 70 intermediarios que van firmando que eso se pueda exportar? Nuevamente, eso lo democratiza. ¿Y qué os voy a decir de los bancos centrales? No sé, es que me parece nuevamente un falso dilema, ¿no? Como decías antes, Miquel. O sea, ¿por qué le hacemos más caso al euro que al Bitcoin? Pues, nuevamente, me parece que va a ser una revolución. Las criptodivisas, en cuanto la gente lo entienda, lo que pasa es que ahora mismo no lo entiende, lo ve como un activo de inversión. Pero cuando realmente entienda que va a transformar la forma en la que damos fe a una divisa, pues esto va a cambiar. Yo estoy siguiendo muy de cerca El Salvador, que sabéis que es el primer estado del mundo que ha adoptado como moneda de curso legal el Bitcoin. Y de momento, bueno, evidentemente es que claro, es un experimento como muy natural, ¿no? Y muy bruto, porque Bukele hace las cosas así, a lo bruto, pero bueno, vamos a ver. De momento no ha habido una revolución, ¿no? Como muchos decían, dentro del país. Y bueno, yo creo que todo lo que sean, pues democratizar los poderes centrales, para mí ya son usos sociales, ya tienen un impacto social. Pasa que supongo que también a cuenta de las criptodivisas, para la gente de a pie será difícil discernir entre lo que es proyecto de verdad y lo que es pura especulación, ¿no? Pero no sé cuántos proyectos de criptodivisas hay ahora mismo, pero vamos, supongo que son varios miles. Sí. Yo por eso ese comentario me parece muy sugerente siempre, pero llevémoslo a las cifras, ¿no? Que es la mejor manera de objetivizar las cosas. Ahora mismo Visa, que tiene más o menos la mitad de las transacciones del mundo, procesa más o menos el 50% de la cuota de mercado, opera 60 millones de transacciones al día. Bitcoin está operando ya 1,5, o sea que tampoco dices, ¿es poco o es mucho? Bueno, joder, pues un 40%, o sea, una 40ª parte, perdón, de lo que opera el mayorista, joder, a mí no me parece poco. Y Ethereum, bueno, pues ahí va creciendo a ritmos también tremendamente altos. Entonces, sí, hay muchos proyectos, pero llevémoslo al uso. O sea, todas las criptodivisas juntas están ya procesando entre 2,5 y 3 millones de operaciones al día. La más importante, que es Bitcoin, opera la mitad de eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estamos hablando ya de, por lo menos paradigmáticamente, ¿no? El concepto, que me da igual cuál sea, luego al final yo no tengo ni idea y sinceramente me da igual, porque lo que me interesa es el paradigma de la descentralización tecnológica y la descentralización del poder, que es lo que realmente subyace, ¿no? a este fenómeno de cambio. Y a mi juicio, por lo menos, repito, te viene un McDonald's o te viene un Starbucks que empieza a aceptar Bitcoin y nos plantamos en 30 millones de transacciones al día. Entonces, en cuanto vengan alguno de estos mayoristas del gran consumo con eso, porque a mí que lo haga una inmobiliaria, pues sinceramente creo que genera poco impacto. Pero te lo hace el gran consumo, que lo va a hacer en algún momento de la historia, y esto estamos hablando ya de otra cosa. Entonces, yo creo que toda la gente que está invirtiendo en ello va por ahí. Sí, lo que pasa es que esas operaciones que hay actualmente, la mayoría son puramente especulativas, o sea,
transacciones por y para especular. O sea, no hay un fin más allá de la pura especulación. Entonces yo ahí... Claro, por eso yo, fijaros qué discurso tengo pro Bitcoin y no tengo un solo euro metido en Bitcoin. ¿Por qué? Porque no me interesa el uso de inversión. Bueno, no me interesa la inversión como tal. Es un tema ya también, cada uno tenemos nuestros propios principios, ¿no? A mí me interesa su uso, que es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, me interesan las wallets, me interesa el mundo NFT, me interesa otras cosas, me interesan unos mundos más de usar las cosas, más que de invertir por especular, que hoy estás arriba y mañana estás abajo y estás triste, ¿no? Yo creo que esos movimientos emotivos pues marean a la gente y efectivamente ahora mismo me parece más especulativo y por eso yo personalmente no tengo un solo euro metido en ello. Sin embargo, como veis, lo sigo muy de cerca porque sí que me parece que lo que va a hacer es transformar la manera en la que nos relacionamos y la manera en la que acumulamos valor, que al final es lo que es una divisa, y la manera en la que intercambiamos valor, que al final es lo que es una divisa. Seguramente sea el discurso más coherente que he escuchado en mucho tiempo de personas que hablen sobre el Bitcoin, ¿no? Porque, quiero decir, he conocido a mucha gente que habla del Bitcoin y solo te habla de la tecnología, pero a la par invierte y te habla de esos tremendos beneficios que espera obtener, ¿no? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Lo que te gusta es la tecnología o realmente el único fin que te mueve para hablar de ello es el fin lucrativo? Pero bueno, desde luego yo comparto que tengas ese discurso coherente. Pero ahora, saliendo un poquito del tema de blockchain o las criptomonedas, otro de los temas de los que te hemos visto tratar en un artículo de ella, creo que era el metaverso. Y nosotros como un poco aquí, bueno, pues Mikel, Gais, que somos un poquito frikis, con orgullo también, todas estas cosas nos apasionan bastante. Y el otro día, por ejemplo, escuchaba no sé qué plataforma era, un despacho de abogados que decía que había comprado una parcela en Decentraland, que es, bueno, no lo conocía, pero bueno, una especie de, supongo que, de Second Life al uso, no sé lo que exactamente es, pero que había montado una sucursal de su despacho de abogados en ese mundo virtual, ¿no? En ese metaverso, y que podía atender a los usuarios que se acercaran y demás. Entonces, yo te quería preguntar sobre el metaverso, sobre películas como Ready Player One, que trataban este tema hace poco. ¿Esto es ficción? ¿Esto es futuro inminente? Bueno, pues nuevamente una pregunta muy sugerente. Es ahora mismo, junto al tema de la descentralización tecnológica, es el otro gran tema que estoy siguiendo. Para mí es una evolución muy lógica. Si nos fijamos ahora mismo y hacemos una reflexión de cómo es nuestra vida, ¿no? Tenemos más o menos, bueno, una vida física, lógicamente, y tenemos momentos digitales, que no es lo mismo que una vida digital, ¿no? ¿Qué son momentos digitales? Pues desbloqueamos el móvil para hacer una transferencia a nuestra mujer o a nuestro marido. Desbloqueamos el móvil para ver en Instagram qué tal está mi fotografía. O desbloqueamos el móvil para ver cómo está el partido del Atleti o de la Real. Esos son momentos digitales, pero no tenemos una vida digital real. Second Life, los que nos criamos en aquellos años, y yo me voy más atrás, el chat IRC hispano, que fue mi primer gran mundo digital. Y siempre lo cuento en las conferencias porque yo me acuerdo perfectamente que para mí eso era una vida digital. O sea, para mí eso era un metaverso. Lo que pasa es que era un metaverso escrito, me parece una pasada. O sea, en el año 1997, 1998, estar hablando con gente en Sevilla o en Canberra de cosas que me apasionaban, como era el ajedrez, ¿no? Eso es lo más cercano que he estado de una vida digital, porque llegaba del instituto, del colegio y me ponía ahí y me pasaba 6 horas hablando con la gente. Bueno, el metaverso es eso, pero llevado a una expresión de nuestra vida más natural. No tanto la escrita, que tiene ciertas limitaciones, no tanto un Second Life, que, bueno, pues se quedaba en alguna aproximación medianamente difícil de asimilar al mundo real, pero un metaverso es al final nuestra vida digitalmente expresada. Es decir, yo salgo de mi casa digitalmente hablando, me meto en un mundo digital, cojo un autobús digital que me deja en la oficina de mi casa, de mi empresa, perdón, todo esto digitalmente hablando, voy a trabajar digitalmente hablando, pero todo eso sumergido en un mundo digital. Voy a tomar un café digitalmente hablando, voy al banco digitalmente hablando. Eso es el metaverso, ¿no? Es una vida digital, no son momentos digitales. Y cuando quiero me vuelvo a mi vida física. Y esos trasvases de la vida física a la vida digital, pues es por lo que Roblox, que es para mí el paradigma de por qué creo que esto
va a funcionar, porque ya sabéis que está valorada ya en 30, 40 mil millones de dólares. Gente bastante más inteligente que yo valora eso así, pues me hace pensar que esto va a ir bien. Facebook, que, bueno, pues evidentemente no es la mejor semana para hablar de una empresa así. Y, bueno, evidentemente soy el primero que condena su bancarrota moral, pero Facebook está invirtiendo mucho en esto y me creo que cuando una empresa de esa naturaleza, que por cierto ha superado ya el $1 trillón de capitalización en bolsa, que hablaremos de todo lo que queramos de la bancarrota moral de Facebook, pero está invirtiendo lo que no está escrito por la realidad virtual, los entornos de vidas digitales. Entonces, yo creo que esa es un poco la siguiente evolución de Internet. Para mí la web 3.0 va a ser eso, que tengamos una vida digital y que un Facebook sea nuestro proveedor de la vida digital, no de un momento digital. Y, por lo tanto, esa es mi hipótesis, ¿no? A la que perfectamente me puedo equivocar, como me he equivocado muchas otras veces, pero, bueno, cada vez hay más señales y, bueno, las señales suelen traer mensajes luego. Pero para la sociedad es, bueno, positivo yo creo que no, pero bueno, que una empresa como Facebook o la que está detrás de Roblox pueda controlar un elemento tan potente como el metaverso. No, por eso otro de esos artículos que habéis citado en Deia antes, hace poco escribía sobre, no nos hemos dado cuenta que hay un puñado de empresas que han ocupado y han privatizado el espacio público digital, que es justo lo que estás preguntando, Gaiska. Si nos damos cuenta, ahora mismo Facebook, cuando el otro día se cayó WhatsApp, ¿qué pasaba? Yo ese día, pues lo primero que hice fue recopilar todos los mensajes que me llegaron, no por WhatsApp, sino por mail y tal. Todo el mundo me preguntaba por eso. Pues eso es porque hay una empresa privada que ha privatizado nuestro espacio público digital. Es como aquí la plaza que tengo aquí debajo de mi casa, que fuera propiedad de Facebook. Pues evidentemente no me parecería bien. Lo que pasa es que como no entendemos el mundo digital, hemos naturalizado ya que tenga ocupado ese espacio público digital y no levantemos la mano. Por supuesto que eso, evidentemente, creo yo que va a vivir un proceso de, vamos a decir, de usurpación por el espacio público, una confiscación de esos bienes públicos y una republicación de esos bienes públicos. Y, por lo tanto, entiendo yo que los metaversos van a ser propiedad de las administraciones generales de los estados / de los gobiernos, ¿no? Y, por lo tanto, entiendo que las vidas digitales, esos espacios públicos, van a volver a ser de los legítimos propietarios, que es la ciudadanía que da su administración a la Administración General del Estado. Y, bueno, de una distopía, ¿no?, como Ready Player One, a otra distopía, ¿no?, que suele ser cada vez más mencionada. Antes hablaba casi más de que el futuro era 1984, pero últimamente, ¿no?, se habla mucho de un mundo feliz, ¿no? Brave New World, un libro que supongo que tendrás leído, como ha habido lector que eres. ¿Y es la tecnología y el móvil la soma que está mencionando ese libro? ¿O se ha convertido en eso? Sí, desde luego que sí. Por eso, bueno, me parece una buena metáfora, ¿no? Lo que narran esos libros en general, porque hay varios de esa misma línea. Y por eso invito a todo el mundo a reflexionar sobre ello. Porque una cosa es que la tecnología lo sea. O sea, mi móvil, bueno, yo más allá de que no tengo ninguna notificación activa, más allá de que procuro, en la medida que puedo, no tocar el móvil, casi diría literalmente, apenas uso WhatsApp, apenas uso las aplicaciones. Digo apenas porque es muy difícil hoy en día. Es un absoluto marginado social y no lo digo exagerando el término, es que eres un marginado de la sociedad si no estás utilizando todas esas tecnologías que esos libros narran, ¿no? Y que hoy en día son esas tecnologías móviles. Entonces, es muy difícil porque eres una absoluta minoría de la sociedad no tener WhatsApp o no estar en algunos espacios de conexión. Entonces, yo creo que sí, yo creo que esos libros narraron una profecía que luego se ha cumplido. Seguro que muchos de los que han creado esas herramientas se inspiraron en algunas de las cosas que narramos en esos libros y, por lo tanto, pues planteemos alguna distopía, ¿no? El poder volver a llamarnos, ¿no? Y por eso yo invito todo el rato a hacer una regresión, ¿no? Al mundo de las llamadas. Joder, yo a veces pienso, digo, ¿cómo quedaba yo con mi cuadrilla antes de WhatsApp? Es que es tremendo y a veces lo planteo en las conferencias y digo, ¿alguien se acuerda? Yo me acuerdo perfectamente que poníamos 4:30 y todo el mundo estaba puntual.
Hoy en día tú pones a las 4:30 en la era de WhatsApp, que todo el mundo pensaría, joder, pues como acelera la información, todo el mundo va a llegar puntual, todo el mundo llega tarde. O sea, es que yo creo que hemos perdido sentido de todo. Hay un libro muy bueno de Sherry Turkle, que es una académica de, pues no sé si es del MIT o del London School of Economics, que habla de en defensa de la conversación, que básicamente viene a decir un poco esto, ¿no? Que hemos perdido como sociedad, hemos perdido como personas con todas estas tecnologías. Porque ya no nos respetamos, ya no conversamos, estás conversando y tienes el móvil al lado y te interrumpe. Entonces, bueno, yo creo que personalmente ese libro me parece una obra maestra de lo que me gustaría recuperar para nuestra sociedad, ¿no? En defensa de la conversación. A mí que me gusta, he estado siempre en clubes de debate, en conversaciones, me gusta conversar con la gente, quedo con gente para conversar y no toco el móvil. Bueno, pues creo que eso es un poco lo que necesitamos como sociedad para volver a recuperar parte de lo que hemos sido. ¿Y crees que habrá una generación que rechace todo ese uso de la tecnología que se hace actualmente? Porque ahora es común ver, pues efectivamente, no hay adolescentes o personas de cualquier rango de edad, sino niños de 5 años con una tablet pues simplemente para que estén calmados, ¿no? Pero yo tengo un primo, en concreto, bueno, tiene 19 años ahora y casualmente pues según él me explicó, yo lo escuchaba muy atentamente, decía que, bueno, que él era un poco como los que antes eran los guays, pues ahora lo guay era rechazar todo ese tipo de tecnologías, ¿no? Y tenía un móvil viejo, utilizaba el email, me llama a mí por el teléfono de casa y no sé, me hizo reflexionar, porque no sé si en algún momento ¿Es ayer o...? también habrá una generación de jóvenes que rechacen todo eso. Bueno, ya hay movimientos por ello. El comentario habitual de todo eso es pues los dueños de Google y todos estos mandan a sus hijos a lo que se llaman en Estados Unidos ya las non-technology free schools, que básicamente vienen a ser colegios, centros de educación donde no hay tecnología de ningún tipo, ni ordenadores, ni tablets, ni móviles, ni nada. O sea, ni wearables y todas estas cosas, entonces, yo creo que sí, pero es probable que tardemos en recuperar eso. No creo que sea esta generación, pero necesitamos otros 25 o 30 años para vivir sin tecnología. Y ojalá la tengamos porque sabemos ya que la tecnología nos hace leer peor, es decir, leer un libro digitalmente es peor que leerlo en papel. Sabemos que operar o hacer cálculos con un móvil es peor que hacerlos en papel, por eso es tan importante el papel. Sabemos que es muchísimo peor pintar en una tablet que pintar en un cuaderno. Yo tengo aquí una agenda donde sigo manuscribiendo todo, porque todo esto lo he estudiado muchísimo. O sea, sabemos que en general es mucho mejor, y fijaros que tengo un perfil hipertecnológico, pero como veis hago un uso muy estudioso, muy académico de la tecnología. O sea, me he dedicado toda mi vida a tratar de entender estas dinamitas de captura de la atención, lo que nos provocan. Y por eso ni tomo notas en una tablet, sigo teniendo agendas, sigo teniendo un boli siempre conmigo, porque yo creo que lo necesitamos. Entonces, a la pregunta, ¿lo vamos a tener? Por supuesto que sí, pero necesitamos una o dos generaciones, como pasó con la electricidad, hasta que nos dimos cuenta de lo que era, para darnos cuenta realmente del daño que está provocando todas estas tecnologías en la sociedad. Bueno, se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero lo prometido es deuda, así que vamos a ir con una última pregunta antes de las dos preguntitas del cierre. Alex, si pudieras viajar al pasado, ese repaso que hemos hecho, ¿no? Por un poco desde los 17 años, ¿no? Bueno, desde antes, ¿no? Desde aquel ordenador que te dio tu abuelo, ¿no? Pero si pudieras viajar al pasado, ¿qué consejo te darías a ti mismo? Sin duda alguna, seguir haciendo de todo. O sea, yo a veces tengo la sensación de que he perdido, seguramente no a partir de los 18, pero de los 12 a los 18 hubo años que dedicaba a hacer lo mismo, ¿no? Pues estar todo el día haciendo esto. Me hubiera gustado esos años probar cosas, como he hecho profesionalmente, que he hecho un poco de todo, pues haber hecho lo mismo a nivel de ocio, seguramente igual viajar más, seguramente ir menos a Hayas, pero bueno. Ahora ya... En Hayas lo pasábamos también bien, ¿eh?
Sí, estoy muy de acuerdo, pero mucho, ¿no, Miquel? O sea, yo creo que hemos abusado mucho o sea, estar 90 días del verano yendo a Hayas, digo, joder, pues ahora he dedicado 30 a viajar a no sé dónde, a hacer un viaje por, no sé, o sea, descubrir. Yo diría que lo que he descubierto a partir de los 18, desde que entré en la universidad, que para mí eso fue un mar de descubrimiento, porque vengo de un pueblo y me meto en una universidad de la Compañía de Jesús y cambia todo. Mis códigos apenas hablaba español, o sea... no sé, o sea, es que cambia toda mi vida, ¿no? Y descubro el inglés, no sé, es descubrir. Yo diría que invito a todo el mundo a ser curioso y descubrir constantemente hasta que llegas a saber realmente lo que te gusta. Yo creo que cada uno tenemos una forma de ser tan distinta que es muy difícil seguir estándares y patrones y consejos. Así es. Venga, vamos con las dos preguntas del cierre. Recomiéndanos una persona a la que entrevistar. Una persona. Bueno, pues no sé, siempre recomiendo dos. No sé si me permitís que os diga dos. Bueno, entonces si me dejáis igual hasta tres. Y luego elegís. Digo porque hay tres personas así que me han marcado mucho en la vida y los tres son muy diferentes. Entonces yo creo que los tres son personas que os pueden aportar. La primera de ellas es mi primer buen socio, que fue Pablo Ocaña, uno de estos 4 socios del grupo Urbegui. Pablo es una persona con la que discutía mucho, pero me enseñó quizás uno de los principales atributos que me define hoy en día, que es mi perspectiva ética y humana al ámbito profesional, ¿vale? Pablo es una persona con una dimensión ética y es un empresario, pero bueno, me parece que es una persona con una dimensión y una forma de ver las cosas éticamente absolutamente ideal. Otra cosa es ya en otros campos, ¿no? Que, bueno, pues es donde seguramente tenemos más discusión, pero bueno, es una persona a la que adoro, a la que estoy dirigiendo ahora mismo la tesis doctoral y, bueno, pues evidentemente me deshago en elogios con él. La segunda persona es pues otra persona con la que sigo hoy en día haciendo muchas cosas, que es David Ruiz, CEO y dueño del grupo SmartUp, una agencia digital presente en España y en América Latina. David es sociólogo, pero se dedica a la tecnología. Y por lo tanto, David, aparte de tener una mente tremendamente brillante, es una entrevista a la que os recomiendo hacer porque creo que es una de las personas más inteligentes que he visto en mi vida. Muy diferente a todo lo demás porque piensa de manera muy divergente. Nos hemos complementado muy bien, hemos discutido y he discutido esta mañana con él, para que os hagáis la idea. Digo de discutir como una manera sana de entender la vida. Debatir, ¿no? Debatir, sí, debatir. Pero bueno, me parecen personas, o sea, cuando son personas profundas, de pensamiento complejo, de razonar y sobre todo de debatir constantemente durante 10 años y que todavía hoy en día nuestra relación sea impecable, es gente que para mí merece muchísimo la pena. Y pues David seguramente me ha enseñado bueno, pues la importancia del factor X, lo que os decía anteriormente, de conocer a las personas. Y la sociología, la antropología, yo creo que da eso. Y bueno, pues vengo de, como veis, de recomendaros una persona desde la dimensión social y era de una persona de entender el mundo. Y la tercera persona fue, fíjate lo que es la vida, mi primer jefe y ahora es mi adjunto, ¿no? Que es Iñaki Fuertes. Yo empecé desarrollando esas aplicaciones siendo un becario del servicio informático de la Universidad de Deusto. Estuve ahí 5 años y me metió muchísima caña. O sea, y siempre se lo digo y lo seguiré diciendo y le hace mucha ilusión. Ahora es mi adjunto, o sea, es una persona que trabaja para mí, digamos, pero vamos, es una persona que total confianza, pues tiene una mente muy diferente y, bueno, pues va de frente. Y como veis, de los tres que han sido, digamos, mis padrinos profesionales, he aprendido cosas muy diferentes y esta persona va de frente. O sea, no te oculta absolutamente nada, te dice todo de la cara y yo creo que eso falta muchísimo en esta sociedad tan superficial. El padre general de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, el ex padre general, dijo una frase en el 2011-2012 en México DF que él le llamó que teníamos una pandemia de globalización de la superficialidad. Sinceramente no lo entendí, pero 10 años después lo empiezo a entender. Y por eso me gusta Iñaki, porque Iñaki va a lo profundo, va claro, va directo y, bueno, yo creo que es una persona que normalmente habla así como muy básico, parece, pero muy, muy al grano y yo creo que es una persona también que
que os puede venir muy bien. Hablabas antes de la importancia de rodearse de gente que sabe, ¿no? Además de saber qué importante es rodearse de gente que te diga la verdad, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Estos tres lo cumplen, pero bueno, cada uno a su manera. Pero los tres cumplen ese de decirte las cosas. Es que no sé, a veces tenemos... Esto en Asia, por ejemplo, no pasa. En Asia o en Estados Unidos, donde en Estados Unidos he trabajado bastante más tiempo que en Asia, la gente te dice las cosas. A ver, un lunes te dicen, para el viernes, si no has mejorado tus KPIs un 15%, es que no estás haciendo bien tu trabajo. O sea, eso en España, se lo dices a alguien, en Bilbao, parece que estás diciéndole, vamos, lo peor de la vida y la gente se viene abajo y por eso también llevo tan mal esto de que la gente se venga abajo y esté triste y esté enfadada, ¿no? Porque no tenemos fortaleza mental, esa superficialidad que decía, ¿no? Entonces, yo de verdad que valoro muchísimo que la gente me diga las cosas, buenas o malas, pero que me las diga, por favor, que no... Por eso digo lo de enfadarme, ya veis que lo he dicho para los dos, porque es una manera de decir gente que dice las cosas, como yo también las digo, pero que eso no es malo. O sea, es que tenemos que aprender que eso es muy bueno para todos y para todas. Desde luego, desde luego. Venga, última pregunta. Si tuvieras que recomendarnos un libro, una película, serie, documental, un podcast o algo de contenido, ¿cuál sería? O incluso un videojuego, si quieres. O incluso un videojuego, bueno, lo que sea. Joder, libros, muchos. A ver, voy a empezar igual por una película. Una película que me gusta mucho, que es... Bueno, hay dos películas que me gustan mucho, pero una es Hacia Rutas Salvajes, una película que da mucho que pensar. Y la segunda es una película que igual nadie recomienda, pero yo la recomiendo mucho, que es Náufrago. Castaway. Náufrago es una película muy, muy buena, no sé. Poca gente la recomienda. Libros... bueno, he recomendado yo a varios, pero hay uno que todavía no he dicho, que es Team of Teams, del general Stanley McChrystal. El contexto es muy bélico. Es básicamente como el gobierno de los Estados Unidos dio con Osama Bin Laden, Team of Teams. Y este señor, Stanley McChrystal, fue el que coordinó a los SEALs, a los marines. Bueno, ya sabéis que en Estados Unidos cada cuerpo militar es una estirpe aparte, o sea, es una tribu aparte que es imposible que entre ellos hablen. De hecho, el origen del 11S es un poco ese, ¿no? Que las agencias de inteligencia no se hablaban entre ellas, no compartían datos, aunque cada una por separado sabía que podía pasar algo. Si se hubieran juntado, pues igual hubiéramos tenido una historia, por ejemplo, en Afganistán diferente. Team of Teams habla de eso, de la importancia que es entendernos desde lo diferente, respeto a la diversidad, gestión de equipos diferentes. Bueno, yo creo que el mundo que viene es eso. Y bueno, no sé, os recomiendo una película y un libro. Es que si sigo hablando, igual estoy aquí una turra tremenda, porque si es por recomendar, poder... Bueno, nosotros, Alex, en fin, se nos va de las manos casi siempre. En ese aspecto, lo que quieras, ¿eh? Si quieres acabar de recomendar, nosotros encantados. Faltaría más. Bueno, pues no sé. Luego hay un libro también que me parece muy necesario para lo que viene en los próximos años, que es Good Strategy, Bad Strategy, que es un libro de Richard Rummelt, que habla de, bueno, pues todavía en las universidades seguimos explicando la estrategia con Drucker, con Taylor, con Porter y toda esta gente. Bueno, yo creo que todo eso, perdonadme, mi atrevimiento está un poco caduco, porque son frameworks que funcionaban en un mundo muy lineal, muy de que tú creabas la oferta y el mercado te la compraba. Bueno, yo creo que el mundo actual es complejo y entendiendo complejo... Mira, es una buena semana para esta conversación. Los premios Nobel de Física se los han dado por estudiar las ciencias de la complejidad. Y en mi newsletter puse precisamente un artículo para hablar, que me alegro muchísimo, porque por fin la gente empieza a hablar de la complejidad. Y es por lo que también ataco tanto al mundo de la consultoría. La consultoría, en el fondo, te venden cosas que han funcionado en un sitio, te lo meten en otro. Simplificando mucho, que los que me escuchen seguro que se enfadan, pero bueno, lo siento como siempre. Pero es que el mundo no es así. O sea, el mundo no, porque le haya funcionado a una empresa, no le va a funcionar a la otra. Cada contexto requiere un pensamiento analítico, que es lo que estudia la complejidad, que es estudiar las cosas por sus partes y de la interacción de esas partes, qué fenómeno se produce. Eso es para mí un poco el mundo que vamos a tener, un mundo complejo. Y ahí es donde ese libro habla un poco de cómo afrontarlo, ¿no? Cómo hacer una buena estrategia o una mala estrategia. La mala estrategia es pensar que como vienen funcionando las cosas van a seguir
mundo de la consultoría. Boot Strategy es aprendamos a estudiar los contextos, los sistemas a partir de sus partes y cómo interaccionan esas partes. Y nuevamente un libro que creo que puede ser nuclear para cualquier persona que nos escuche. Y... Bueno, pues ahí queda. Nos gustan los temas, nos gusta la claridad con la que los expones y, en fin, esperamos de verdad poder tenerte aquí en un futuro porque es un placer. Nos lo hemos pasado, yo creo que bomba los 3, los 4. Así que nada, Alex, darte las gracias y, en fin, que esperamos volver a verte pronto. Un placer, Mikel Gaizka Oyer, y muchas gracias a vosotros y felicidades por vuestro magnífico podcast. Que os vaya todo muy bien y nada, cualquier cosa que os pueda ayudar, más que encantado.